Amén, amén. Ok, vamos entonces a abrir nuestras Biblias esta mañana. Vamos entonces con nuestras Biblias esta mañana. Primero Reyes, capítulo 18. ¿Cuántos tienen Biblia esta mañana? Vamos a leer una porción un poco extensa. Primero Reyes, capítulo 18. Estamos estudiando esta serie, la vida de Elías, el poder de una vida sencilla. Este es el mensaje número 5. El título del mensaje, Restaurando el altar de Jehová. Primero Reyes, capítulo 18, verso 1 en adelante. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab. Dice, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Verso 5. Dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservaremos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú, mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo: ¿En qué he pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones, y él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices: ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte, él me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú: ve, di a mi amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo, ¿qué dice? No respondió palabra.
Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en voz alta, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo, ¿qué dice? Ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Escuchó eso? Arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dado palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Verso 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Padre, esta mañana oramos a ti en el nombre de tu Hijo Jesús. Estas cosas se escribieron para nuestro beneficio. Estas cosas se escribieron para nuestro desarrollo, crecimiento y madurez. Esto, Señor, no es novela, no es ficción, no es cuento de hadas, no es mitología, no es folclore israelí. Señor, esto es tu palabra.
Aún hoy en el Monte Carmelo, en Israel, hay un monumento que recuerda a Elías y este acontecimiento. Lo que hemos leído, Señor, tiene antecedentes históricos. Es real. Señor, este enfrentamiento entre Elías y los profetas de Baal fue real. Y, Señor, ha sido escrito para nuestro beneficio. Oro esta mañana para que nos hables por medio de tu palabra. Háblanos, enséñanos, repréndenos, corrígenos, llámanos la atención, sacúdenos, Señor, de nuestra pasividad e indolencia, sácanos de nuestras zonas de comodidad, despierta nuestro espíritu. Señor, que al oír tu palabra nuestros corazones estén ardiendo. Señor, háblanos, te pido, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El capítulo 18 comienza con la frase, pasados muchos días. Bueno, tenemos entonces un periodo largo de preparación. Elías ha sido llamado por Dios, como vimos al principio en el mensaje número 1. Elías fue llamado de una ciudad que nadie conocía y hasta hoy nadie sabe dónde estuvo esa ciudad, la ciudad de Tisbe. Por eso Elías es llamado el Tisbita. Y Dios lo llamó para una función, para un trabajo específico. Y lo primero que él hizo fue pararse delante de Acab y delante de Jezabel, su nefasta esposa. Adoradores de Baal. Ellos introdujeron el culto pagano de Baal a Israel. Recuerden que Acab fue la suma, el epítome de la maldad en Israel, del paganismo en Israel. Él llevó a la culminación la maldad y la depravación. Recuerden, hermanos, que no es solamente un culto a otro Dios. El culto a Baal era un culto satánico, era un culto perverso, era un culto asqueroso, degradante, inmoral. El culto a Baal era un culto de inmoralidad sexual, era un culto en donde también habían sacrificios de niños. El culto a Baal no era solamente otro culto, era un culto perverso. Y Elías se presenta delante de Acab y le dice que no va a llover. Y como hemos visto ya, este fue un desafío abierto. Fue un desafío abierto al dios pagano Baal, porque Baal era conocido como el dios de la lluvia, el dios de los truenos, el dios del tiempo, el dios de las cosechas, porque él era quien tenía dominio absoluto sobre la lluvia y el clima. Y aquí Elías se presenta delante de Acab y le dice que no va a llover. No va a llover. Era un desafío abierto a Baal. Era una confrontación. Nosotros tenemos a Baal, él es el dios de la lluvia. ¿Cómo te atreves? Por orden de Jehová, el cielo será cerrado. Pero luego de eso, Dios inmediatamente manda a Elías a esconderse a un lugar que se llama el arroyo de Querit. ¿Cuántos se acuerdan de eso? En donde por un tiempo fue alimentado por los cuervos en la mañana y en la tarde con pan y carne. Y cuando el agua cesó del arroyo, Dios le dijo, anda a Sarepta de Sidón y ahí serán mantenido, sostenido por una viuda, y usted lo recordará. Lo hemos visto la semana pasada, estudiamos lo que pasó con la viuda y su hijo, la muerte de este joven, y por primera vez se menciona en la Biblia la resurrección de alguien. Entonces, desde la primera orden de esconderse, se enfrentó a Acab, y ahora lo primero que le dice Jehová, ahora quiero que te escondas en el arroyo de Querit. Entonces, Elías ha estado escondido, primero en el arroyo de Querit y segundo ahí en Sarepta de Sidón, que era la capital del baalismo, de la religión pagana. Él estaba ahí en la capital, en el lugar donde se hacían las esfinges, las figuras, los medallones de los sacerdotes de Baal. Él estaba ahí, en la capital, la ciudad capital donde había nacido la misma Jezabel. Elías estaba ahí, escondido. Así que han pasado 3 años y algo.
El Señor está preparando a Elías, el Señor ha preparado el corazón del profeta. Durante 3 años y algo, el corazón del profeta ha sido probado, ha sido preparado. Hermanos, porque siempre que Dios tiene algo con alguien, siempre que Dios llama a alguien, primero lo prepara. ¿Y dónde lo prepara? En el crisol. ¿Cuántos aman el crisol? La prueba, el sufrimiento. Señor, mándame más sufrimiento. Quieras o no, de todas maneras el Señor te va a mandar al crisol. ¿Cuántos están felices con esa noticia? Como dijo Ricardo ayer, en el retiro de hombres, dijo, yo estoy bien ahora, dijo. Yo le hice una broma, porque él ha pasado por el fuego. Esta familia ha pasado por el fuego. El crisol, el fuego. Hermanos, Dios nos prepara. Dios está interesado en nuestra santificación. Dios está interesado en formar a su Hijo en nosotros. Él está interesado en formar el carácter de Cristo en nosotros. Y lo va a hacer, quieras o no quieras, te guste o no. El Señor tiene preparado para ti un resort 5 estrellas. Crisol. Te enviaré a Sarepta de Sidón. Allí Dios va a formar su carácter en nosotros. La Biblia nos dice que cuando esto acontece, el hambre era grave en Samaria. Estos 3 años sin lluvia han hecho estragos en la capital del reino del norte, Samaria. El hambre, dice, era grave. Entendemos con eso que gente estaba necesitada de alimento. El alimento escaseaba. Así que por esta razón el rey Acab le ordena a su mayordomo Abdías. Abdías, su nombre quiere decir siervo de Jehová. Imagínate, Acab, la cabeza del culto pagano a Baal, tiene un mayordomo, tiene un siervo que se llama Abdías. Qué ironía de la vida, ¿no? Su nombre quiere decir siervo de Jehová. Y le ordena que busque en algún lugar del reino, en algún lugar, hierba para los animales, porque él no quiere quedarse sin caballos y sin mulas. Él no quiere quedarse sin bestias. Él no quiere quedarse sin animales. Pero el malvado corazón del monarca no dice nada, no expresa nada de la vida de las personas. No solamente los animales no tenían que comer, la gente no tenía que comer. La escasez era tan grande que no tenían que comer. Había una escasez inmensa, pero él está preocupado de los animales. Acab está preocupado de los caballos, está preocupado de las mulas y de la gente. Acabo de ver un video en donde se mostraba un grupo de jóvenes que estaban tal vez en una plaza, un parque, y en una mesa y estaban pidiendo la cooperación, la firma. La verdad, esto no era un experimento social. Este grupo de jóvenes estaba buscando firmas para ir en ayuda de ciertos animales en peligro de extinción. Queremos proteger al loro tricahue. Pobre loro tricahue. ¿Nos ayuda? ¿Usted firmaría acá? Claro, por supuesto. ¿Dónde firmo? Acá. Pero tenemos una segunda petición, decía el joven. Estamos buscando apoyo para frenar las clínicas abortivas. Estamos buscando que usted también nos ayude y que firme acá para buscar apoyos para ir en contra de las clínicas abortivas. ¿Usted podría firmar? Sorprendentemente, la gran mayoría dijo, no es un tema para mí. No estoy interesado. No voy a dar mi apoyo a eso. A los animales sí, a los niños no. Claramente con esto están diciendo que piensa en eso. Me importan más los animales que un ser vivo, que un ser humano. Acab está más preocupado de los caballos, de las mulas, que de la gente que también está sufriendo. Hermanos, esto es algo que nosotros vemos con sorpresa. Gente que está dispuesta
adoptar animales, salvar animales, pero no adopta niños. Personas que están dispuestas a firmar para preservar los animales y no para preservar la vida de un ser humano que está en el vientre de su madre. Estamos locos. Este mundo ya está loco. Los valores están trastocados. Este hombre Abdías es mencionado en la Biblia como un hombre que teme a Dios. Un hombre que teme a Dios, él dijo desde su juventud. Y nos dice que cuando Jezabel inició la cacería de los profetas de Jehová, él ocultó a 100 profetas, 50 en diferentes cuevas y los alimentó con pan y agua. Era un hombre que temía al Señor, pero estaba trabajando para Acab. Él estaba arriesgando su vida en ese puesto. Él era fiel a Acab, a todo lo que le ordenaba, pero en aquellas cosas que iban contra la ley del Señor, él no obedecía. Hermanos, este es un principio de desobediencia civil. La Biblia nos habla de que debemos orar por nuestras autoridades. ¿Sí? Romanos capítulo 13. Debemos orar por aquellos que están en eminencia. Debemos orar por aquellos que Dios ha puesto y honrado en un lugar de privilegio, que gobiernan nuestras patrias, nuestros países. Pero no estaremos de acuerdo con ninguna ley que esté en contra de la ley de Dios. Aun cuando sea legal, no quiere decir que eso es correcto. Alemania nazi había establecido que matar judíos era legal, porque los judíos eran considerados cosas, los judíos eran considerados herramientas parlantes. ¿Quién tiene un alicate en casa? ¿Un serrucho? ¿Te habla el serrucho? Ellos decían, el judío es una herramienta que habla, pero es nada. Y era legal matar judíos. Hermanos, la Biblia nos enseña, la Biblia nos dice, cuando Faraón le dijo a las parteras, no quiero que tengan niños judíos, ¿qué hicieron las parteras? Desobedecieron la orden de Faraón. Y ahí tenemos a Moisés. Cuando Rahab, la prostituta, ¿se acuerdan? En Jericó, llegaron los espías. ¿Qué hizo ella? Los escondió. ¿Dónde están? Sabemos que llegaron los espías judíos. ¿Dónde están? Se fueron. ¿Dónde estaban? Escondidos. Hermano, la Biblia nos enseña que debemos orar por las autoridades. Debemos orar por aquellos que están en eminencia, siempre y cuando ellos estén bajo. Cuando ellos honren a Dios, honren las leyes que Dios ha establecido. Entonces Abdías estaba honrando al rey, pero honrando a Dios también. Él se estaba jugando el pellejo con eso. Así que en este periplo, ¿no? Este viaje que hace Abdías buscando alimento para los animales, se encuentra con Elías. Y cuando lo ve, le llama mi Señor, reconociendo honra y sujeción. Abdías lo sabía, que Elías era la voz de Dios. Abdías sabía que Elías era el trueno de Dios en Israel. Abdías sabía que el cielo se había cerrado por la oración de Elías. Lo sabía. Y cuando se encuentra con él, le dice, dile a tu amo que yo quiero verlo. Y cuando finalmente Acab se encuentra con Elías, Acab le dice, ¿eres tú? Las patitas de Acab, ¿eh? ¿Eres tú el que turba a Israel? La palabra turbar, es un verbo, cal participio. Tú eres el que turbas. El verbo significa causar problemas, despertar rencor, provocar odio o peligro, traer una maldición sobre alguien. Tú eres el culpable. Acab le dice, tú eres el que turba a Israel.
Tú eres el causante de todas estas penurias. Tú eres el causante. Tú eres el que está provocando este daño. Acab está acusando a Elías de ser causante de todos los males que están asolando a Israel. Pero Elías le dice, no soy yo, eres tú. Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Acab, ¿acaso había olvidado que él había introducido el culto pagano? ¿Que él se casó con una profetisa, hija de un sacerdote de Baal? ¿Acaso ha olvidado eso? Él ha sido el causante, él ha sido el promotor, él ha empujado a Israel al paganismo. Hermanos, qué importante es el lugar de privilegio que tienen las autoridades. Sin lugar a dudas, los reyes buenos siempre movieron el pueblo temerosamente hacia Dios. Los malos reyes siempre los llevaron al paganismo. Así que Elías le responde, yo no soy el que está alborotando a Israel, sino tú eres y la casa de tu padre. Ustedes son los que están provocando esto. Ustedes han traído el paganismo, ustedes han traído la desgracia. Así que en esa confrontación las cosas quedan tan claras. Y Elías le dice, le ordena más bien, congrégame, verso 19, congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera. Todos ellos, 850 personas, comen de la mesa de Jezabel. Es decir, estos sacerdotes de Baal y Acera, 850 sacerdotes eran mantenidos y son sostenidos por el Estado. ¿Sí o no? Claro. ¿Sí? Los impuestos de todos iban una parte para mantener a estos profetas, falsos profetas. Pero le dice, yo necesito todo Israel y los profetas en el monte Carmelo. Y una vez estando allí, Elías hace una demanda al pueblo de Israel. Él dice, ¿hasta cuándo? El pueblo de Israel está reunido ahí en el monte Carmelo. Están los 850 profetas falsos. Y Elías pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo qué? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías demanda, ¿hasta cuándo claudicaréis? La palabra claudicaréis también es un verbo que significa saltar, como alguien que está saltando de un lugar a otro, pasar por encima, sin detenerse, cojear, quedar cojo. La idea de esta palabra es inestabilidad. Estoy acá, estoy acá, estoy acá, estoy acá. Nunca estoy estable. Y Elías le dice, ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar? Estarán moviéndose de un punto a otro. Estarán moviéndose de allá para acá. Moviéndose entre dos pensamientos. La idea de la palabra pensamientos es una mente dividida. Es una opinión. Es una ambivalencia en los pensamientos. Era obvio, ¿no? Israel estaba en esa disyuntiva. Estaba con Baal y algunos estaban con Jehová. Estamos con Jehová, estamos con Baal. Israel estaba en una clara disyuntiva. Sus mentes, sus pensamientos y obviamente sus acciones, sus reflexiones se debatían entre una fidelidad incompleta a Jehová o ser fieles a Baal. Hermanos, ellos estaban en medio de un dilema. Sus corazones y mentes estaban divididos en su fidelidad.
Y Elías pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esta ambivalencia? ¿Hasta cuándo este dilema? ¿Hasta cuándo mentes divididas? ¿Hasta cuándo fidelidad dividida? Hermano, nunca ha sido bueno para el género humano. Nunca ha sido bueno en la Escritura. Tenemos ejemplos de corazones divididos. No es bueno, no es sano. Siempre es dañino un corazón partido, un corazón dividido. La gran mayoría en Israel en ese tiempo tenía un corazón dividido. Estaba saltando entre la fidelidad a Baal y la fidelidad a Jehová. Somos fieles a Jehová, pero no nos conviene. Ahora a Baal no nos conviene, estamos en ese juego. Santiago capítulo 4, verso 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cualquiera que haga esto, esta ambivalencia, esta indefinición, este claudicar de un lado para otro, soy fiel, no soy fiel, soy fiel, no soy fiel, Baal o Jehová. Santiago capítulo 1, verso 8. Santiago dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo su corazón estará dividido? ¿Hasta cuándo la fidelidad suya estará dividida? Santiago dice que el hombre de doble ánimo es una sola palabra en el griego, dipsuchos, es una palabra compuesta de dis, que quiere decir doble, dos, dis, y suje, que quiere decir alma, mente, corazón. Literalmente, lo que está diciendo Santiago acá es que el hombre que tiene un corazón partido, que tiene dos mentes, dos corazones y dos lealtades, es una persona inestable, alguien que divaga, es inestable en su fidelidad. El Señor dijo, ninguno puede servir a dos señores. Ahí en el Monte Carmelo está Israel reunido, está el profeta de Baal, está Acab. Y Elías dice, ¿hasta cuándo? Su corazón divaga, su corazón está lleno, está partido. Santiago nos dice que el que se hace amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. El Señor nos ha dicho, ninguno puede servir a dos señores. Hermanos, Elías nos está llamando a una definición. Tenemos que tomar una definición. Elías les reclama, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ellos debían terminar con este juego. Y si hay algo que yo creo que Dios quiere, es que terminemos con este juego. Dios llama. La Biblia nos dice que nuestro Dios es un Dios celoso. No nos quiere compartir con nadie. Amarás al Señor tu Dios con... Hermanos, el Señor no quiere segundo lugar.
El Señor no quiere que en tu corazón Él ser el segundo lugar. No se va a conformar con ser, ¿es todo o nada? ¿Soy el primero o no soy nada? Pero Señor, tú eres simpático. Señor, yo te quiero. Señor, sí, tranquilo. No, ¿hasta cuándo? El hombre de doble ánimo es inconstante. El hombre que está su corazón partido, su mente, su alma partida, es inconstante. ¿Amamos al Señor con todo nuestro corazón o no lo amamos? Es eso, tan radical es. Es tan radical como eso. Y yo creo que todos sabemos, todos conocemos, todos nos conocemos a nosotros en qué lugar en mi corazón está Dios. Él es solo una parte de mi vida, es un agregado en mi vida o es mi vida. Él no quiere estar después del matrimonio. Él no quiere estar después de los hijos. Él no quiere estar después del trabajo. Él no quiere estar después de la universidad, de tu profesión. Él no quiere estar después de tu viaje a Alaska. Él quiere ser el primer lugar en tu vida o nada. El que ama este mundo se convierte en enemigo de Dios. Ninguno puede amar a dos señores. Y cuando el pueblo escuchó esto, dice la Biblia, no respondió palabra. Silencio absoluto. El pueblo guardó silencio culpable. Nadie pudo debatir, nadie pudo enfrentarse a Elías y decirle con sólidos argumentos, estás equivocado, profeta. Porque su ambivalencia era clara, era manifiesta, su inestabilidad era algo palpable. Y su corazón quedó al descubierto. Hermanos, todos necesitamos hacer este examen. Todos necesitamos hacer este examen. ¿Realmente lo tengo en el primer lugar o no? Yo empiezo. No. Y lucho con eso. Dios debe ser el primer lugar y lucho con eso. Basta de ambivalencia. Basta de estar en el medio. Entonces, luego de esto, y que el pueblo cayó, guardó silencio, Elías pone las condiciones del duelo. Este es un duelo. Tenemos dos paladines. En defensa de Baal están los profetas, 450 profetas. En defensa de Jehová, en este rincón, Peso Pluma, proveniente desde Tisbe, el campeón de Sarepta, pesando, era flaco de Elías, 48 kilos, 350 gramos. Elías. Todos. Y acá tenemos a los 450 profetas de Baal, bien gorditos porque comen a la mesa de Jezabel. Y todo el pueblo. Dos paladines. Y Elías pone las condiciones. El duelo consistía en tomar un animal, cortarlo en pedazos y ponerlo sobre la leña, pero sin prender fuego. Luego cada grupo debía invocar a su Dios para que respondiera por medio del fuego. Y el Dios que respondiera a la petición por medio del fuego sería considerado Dios. Y todo el pueblo dijo, bien dicho, sí, estamos de acuerdo. Y esta era una tremenda oportunidad para Baal, porque él era el Dios de los truenos, de los relámpagos. Seguramente tenía un arsenal de truenos. Todos estaban de acuerdo, claro, pero Baal es el Señor de los truenos. ¿Cómo no va a pulverizar este sacrificio con un trueno? Era un desafío arriesgado pedir al mismo Dios del fuego
que viera fuego. Los primeros en comenzar fueron los profetas de Baal. El texto nos dice que comenzaron desde la mañana, algunos dicen 9 de la mañana, 8 de la mañana, hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Verso 28, vamos a leerlo. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Verso 29, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Escuché esto, pero no hubo voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Permítame leerles lo que dice Alfred Edersheim en su libro Comentario Bíblico Histórico de este acontecimiento. Él dice lo siguiente: entonces empezó una escena que desconcierta cualquier descripción. Los escritores antiguos nos han legado relatos de las grandes festividades de Baal y concuerdan muy bien con el relato bíblico y solo aportan más detalles. El sacrificio empezó con un grito comparativamente moderado, aunque ya salvaje, a Baal. A continuación hubo una danza alrededor del altar que empezaba con un balanceo hacia adelante, hacia atrás. Los aullidos iban en aumento, aumentando en volumen, y la danza se volvía cada vez más frenética. Daban vueltas, movían y contorneaban sus cabezas, corrían salvajemente y atravesaban las filas de los otros, pero siempre en círculos alrededor del sacrificio. La cabeza a veces hacia abajo, de modo que su larga cabellera barría el suelo. Continúa el relato. Normalmente la locura se contagiaba y los espectadores se unían a la danza frenética. Pero Elías sabía cómo evitarlo. Era mediodía. Llevaban horas con gritos salvajes, con burlas agudas y amarga ironía. Elías les recordó que, puesto que Baal era Dios, ellos estaban fallando. El error estaba en ellos y no en Dios. Así que debían crear nuevas maneras de atraer la atención de este Dios. Tenían que chillar más fuerte. Así, hasta el límite de la locura, se volvieron más frenéticos que antes. Y sucedió lo que sabemos, que son los actos segundo y tercero de esta fiesta. El aullido salvaje se convirtió en gritos demoníacos y penetrantes. En su locura, los sacerdotes se mordían los brazos y se cortaban con las espadas de 2 filos que llevaban y con lanzas. Al comenzar a correr la sangre, el frenesí alcanzó su punto álgido cuando uno y después los otros empezaron a profetizar. Gemían y se lamentaban. Luego explotaron gritos de rapsodia, acusándose ellos mismos, o hablando a Baal, o pronunciando frases fragmentadas e incoherentes. Durante todo este tiempo se azotaban ellos mismos con látigos llenos de clavos agudos y se cortaban con espadas y lanzas. A veces incluso se mutilaban, puesto que se suponía que ofrecer sangre de sacerdote tenía un efecto especialmente influyente en Baal. Esto es lo que está pasando, hermano. Desde la mañana hasta el mediodía, una sola frase: Baal, respóndenos, mientras danzaban, giraban sus cabezas, se inclinaban su cabello y tocaban el piso, se volvían locos, estaban en un frenesí, gritaban, alzaban la voz, frases incoherentes, frases inentendibles, buscando que finalmente Baal respondiera, que el Dios del trueno enviara un trueno, un relámpago, que mandara fuego. Mientras esto ocurre, Elías, con ironía evidente, le dice: Él es Dios, ustedes son los que tienen el problema, deben hacer mejor las cosas.
Dice, debe estar en otro lado, tal vez está atendiendo problemas de otras galaxias. Y le dice, debe estar ocupado o está meditando. Esa frase, está ocupado, algunos lo traducen como está cubriendo sus pies, que es un eufemismo para decir que Baal está en el baño. Cuando nosotros vamos al baño, ¿no? Cubrimos los pies. Bueno, seguramente Baal está en el baño. Tiene problemas de tránsito lento este muchacho. Grítenle más fuerte, en una de esas se anima. El resultado de horas de frenesí, locura, hermanos, no es nada. No hubo una voz del cielo, no hubo una respuesta, hermanos, no hubo nada. Baal no contestó a sus profetas. El Dios del clima, el Dios del rayo no envió un rayo. El Dios del tiempo no hizo nada. El fuego no apareció y era la oportunidad para demostrar el poder de Baal, pero no respondió. Y hermano, ¿sabe por qué no respondió? Porque Baal está muerto. Baal no existe. Existe la imaginación del hombre que crea imágenes, que crea dioses, y el hombre crea dioses. Y hemos creado dioses. Dioses que no oyen, dioses que no ven, dioses que no responden. No importa con cuánta devoción o fidelidad la gente vaya a pedirle algo a San Expedito. San Expedito, hazme este favor rapidito. No tiene poder, no existe. San Antonio bendito. No come nunca, pero siempre gordito. Mándame un esposito. ¿Usted sabe que San Antonio es el que manda esposito? Chiquillas. San Antonio. No importa cuántas veces la gente se baña en el río Ganges, no tiene efectos eternos en su vida, salvo que se llene de infecciones. Sus aguas son las más contaminadas que hay, porque no solamente se baña la gente, se bañan los animales y la gente con ellos. No importa con cuánto amor la gente sirva a Buda, está muerto. No importa cuánta fidelidad o devoción muestra al Zoroastro, está muerto. ¿Sabe por qué no respondió Baal? Porque está muerto. Y hay gente que sigue a dioses muertos, que no tienen la capacidad de responder oraciones, de salvar tu alma. Y hay gente, hermanos, que ha creído pie juntilla en eso, pensando que ese Dios, esa deidad, ese santo tenía influencia para salvar su alma. Cuando visitamos la iglesia de San Francisco en Lima, años atrás, cuando estuvimos en Dancon, en Lima, bajamos las catacumbas y era increíble la cantidad de huesos humanos, cráneos, fémur, de gente que pagó mucho dinero para ser sepultado en esa iglesia, porque pensando, creyendo que si estaban sepultados en la iglesia, tendrían muchos menos años en el purgatorio. Nada. La respuesta a todo este frenesí de control de los profetas de Baal fue nada, porque Baal está muerto. Así que llegó el turno de Elías. Y Elías le dijo a todo el pueblo, acérquense, y todo el pueblo se acercó. Y lo primero que hace Elías en el verso 30, él arregla el altar de Jehová, que estaba arruinado.
antes de cualquier cosa, antes de tomar el animal, antes de iniciar su oración y su ruego a Jehová, Elías decide restaurar el altar que estaba destruido. El altar estaba desatendido, obviamente. El altar estaba en ruinas, obviamente, porque era una evidencia física del corazón de la nación. El corazón de la nación estaba enfocado en otras cosas, en otros altares, en otros templos. Recuerde que Acab mandó construir un templo a Baal. Ellos estaban ocupados del templo, pero habían olvidado el altar. Y el altar de Jehová estaba en ruinas. El altar, hermanos, de Jehová estaba en ruinas y fue lo primero que hizo Elías. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa el altar? El altar es el lugar de encuentro entre un hombre pecador y un Dios santo. Es el lugar del sacrificio. Antes del tabernáculo estaba el altar. Antes del templo estaba el altar, en donde los hombres por medio de una ofrenda podían acercarse a Dios, a un Dios santo. Así que el altar significa comunión con Dios. El altar significa caminar con Dios. El altar significa andar en la luz. El altar significa un lugar donde yo me acerco a Dios por medio del sacrificio y la muerte. El altar no era algo tan sofisticado, tan, voy a decirlo, ¿no?, hermosamente construido. Era un montón de piedras apiladas unas sobre otras, de tal manera que podía construir algo más o menos alto, y ahí se ofrecía sacrificio y era el lugar de encuentro entre el hombre pecador y Dios. Así que en este caso, este altar destruido reflejaba el estado espiritual de Israel. ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está tu altar? Noé, Génesis 8:20, levantó un altar. Abraham levantó un altar en Siquem. Isaac levantó un altar. Abraham ofreció a su hijo en un altar. Jacob, un altar. Como dije, el altar es el lugar de encuentro, es el lugar de encuentro entre un hombre pecador y un Dios santo, es el lugar de comunión. Para poder tener comunión con Dios tiene que haber un altar. Para tener comunión con Dios debe haber un altar, debe haber un sacrificio. De otra manera no hay comunión con Dios. La única manera de acercarnos a Dios, como nos mostraba Pastor Rolando, es por medio de la sangre. Y el sacerdote entraba en el lugar santísimo con sangre. Nosotros tenemos ahora la cruz en nuestro altar. Ahí fue donde la sangre de Cristo se derramó por nosotros. Y tenemos comunión con Dios por medio de la cruz. Vamos al Padre por medio de Jesús. ¿Cómo está tu altar? Quiero mostrarle algo. Vamos a volver a 1 Reyes 18. Vamos rápido a Génesis 12. Vamos a ver a Abraham. Debemos tener nuestro altar activo. Génesis 12, verso 7 en adelante. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Dios aparece a Abraham y le promete la tierra. ¿Y qué dice? Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Abraham levanta un altar. Verso 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda
teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. ¿Y qué dice? Y ahí edificó un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Hermanos, Abraham, como Noé, como Isaac, como Jacob, construyeron altares. El lugar de encuentro con Dios, el lugar de comunión con Dios, es el lugar donde yo hablo con Dios y tiene comunión conmigo. Yo estoy en comunión con Dios por medio del altar, de un sacrificio. Entonces Abraham construye un altar, dice, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Ahí está, Betel hacia allá, oriente, occidente, y Jai al oriente. ¿Qué significa todo eso? Pero en medio de todo, Abraham construye un altar. ¿Qué significa eso para mi vida, pastor? Todos me están mirando así. En medio de Betel y Jai, Dios construye, o sea, Abraham construye un altar. ¿Qué significa eso? Tiene el altar, aquí tiene comunión con Dios. Ando en la luz, camino con Dios. Betel, occidente. Betel quiere decir casa de Dios. ¿Ok? Está allá. Aquí está el altar. Detrás mío, ¿qué está? Oriente. Jai. ¿Qué significa Jai? Lugar de desperdicio. Escúcheme. Si nuestro altar no está activo, no está en pie, no lo mantenemos, no lo cuidamos, no podemos discernir entre la casa de Dios y la casa del desperdicio. ¿Me siguen? Si nuestro altar no es un lugar activo, si yo no tengo comunión con Dios, no ando con Dios, no camino con Dios, no estoy renovando mi altar, no estoy teniendo comunión con Dios en base a la sangre de Cristo, entonces no sé qué escoger, entre la casa de Dios o el desperdicio. Y ahí estaba Abraham. En medio de esto necesitamos el altar, necesito la comunión con Dios para poder discernir, no entre lo bueno y lo malo. Necesito discernir, necesito la mente de Cristo, 1 Corintios 2:16. Tenemos la mente de Cristo, necesito doctrina, necesito la palabra, pero si no escojo la casa de Dios, estoy en la casa del desperdicio. ¿Me siguen? ¿Cuántos hermanos deberían estar aquí hoy y no están? Algo pasa con el altar. Verso 10, mire lo que dice. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Abraham ha puesto un altar entre Betel y Jai, un altar en donde él tiene comunión con Dios, recibe la mente de Cristo, pero viene una presión externa. ¿Cuál es la presión externa? Hambre. Hambre. Y Abraham toma una decisión. ¿Cuál es la decisión? Va a Egipto. No fue la mejor decisión, pero se sintió presionado por lo externo. Se sintió presionado por las cosas externas. No escuchó, no estuvo sensible a la voz de Dios porque su altar tal vez flaqueó. Su comunión con Dios tal vez flaqueó y dijo, bueno, ¿dónde vamos? Hay hambre. Vamos a Egipto, vamos a Egipto. A Egipto se fue a meter. ¿Y qué pasó allá? Usted sabe la historia, ¿no? Le dijo a Sara, tú eres bonita, Sara. Y cualquiera que te vea en Egipto va a decir, oh, me encanta, me gustaría casarme con ella, pero está casada, no importa, nos deshacemos de Abraham, me van a matar a mí, entonces tienes que decir que eres mi hermana. ¿Qué es lo que ha hecho? Dejó el altar.
no escogió Betel, escogió la casa del desperdicio. ¿Y qué pasó? Claro, comenzaron a llenarlos de cosas. Bienvenido Abraham, qué bueno. Es bonita tu hermana, ¿eh? Claro, creció en lo material, olvidó lo espiritual. Hasta que Faraón lo descubrió, le dijo, ¿por qué me has mentido? Hermanos, cuando dejamos nuestro altar, cuando nuestro altar se arruina, entonces no sabemos qué escoger, Betel o la casa del desperdicio, y estamos ahí en el medio. Cualquier cosa, cualquier presión que viene a nuestra vida, tomamos el camino fácil, el camino rápido. Salgamos de esto rápido. Pero no escuchamos la voz de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro altar se ha caído. Capítulo 13 ahora. ¿Qué pasó? Subió pues Abraham de Egipto. ¿Qué le dijo Faraón? Ándate de aquí. Por mentiroso. Y fue al Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda en Betel y Jai. ¿A dónde volvió? Al lugar del altar que había hecho allí. Hermanos, Abraham se desentendió de su altar. No tuvo discernimiento, no tuvo luz para escoger la casa de Dios y escogió la casa del desperdicio y por una necesidad externa mintió, engañó, torció la verdad, no caminó con Dios. Dios intervino, habló con Faraón, Faraón lo expulsa y Abraham viene con muchas riquezas, tal vez malavidas, y vuelve hasta Betel, al altar que había construido. ¿Cómo está tu altar? El altar de Israel estaba destruido. El altar estaba en el suelo. Lo primero que hizo Elías fue restaurar el altar. Hermanos, Dios está llamándonos a restaurar nuestro altar. Y usted sabe la historia, ¿no? Elías controlado, no es un frenético, no es un alaraco. Después de reconstruir el altar, ora a Dios, Jehová es Jehová, Jehová. Y la Biblia dice que del cielo cayó fuego y consumió la ofrenda, la madera, las piedras, hasta el agua. Y todo el pueblo dijo, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y todo el mundo pensó, y tal vez seguramente Elías dijo, esto es un avivamiento, un despertar, qué bueno. Hagamos un culto mañana a las 6, están todos invitados. Y Elías le dice, prendan a los profetas de Baal, y ahí en el arroyo de Sisón los degolló. Permítame 2 minutos más y termino. El arroyo de Sisón, la palabra Sisón quiere decir dureza. Dureza. ¿Recuerdan ustedes que el Señor habló de la dureza del corazón? Tenemos una gran demostración del poder de Dios. Tenemos el pueblo que dice, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Los profetas de Baal han sido muertos en el arroyo de Sisón. Pero, lamentablemente, la Biblia nos enseña en Primera Reyes 19, lo voy a leer, anótelo si quiere. Primera de Reyes 19, cuando Elías tiene que huir, porque dice, Elías se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Por qué estás acá? ¿Por qué no estás en Samaria? ¿Por qué no estás allá? ¿Por qué estás acá? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel
han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Todo el mundo pensaría que ese avivamiento iba a cambiar el corazón de la gente, pero ¿quiere que le diga algo? No cambió nada. Pero ellos vieron fuego, consumió todo. No cambió nada, porque el corazón del hombre es duro. El corazón del hombre es duro. ¿Por qué? Porque la fe no viene por el ver. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? ¿Se acuerdan lo que le dijeron a Jesús? Baja de la cruz y vamos a creer en ti. Oye, tu Dios puede hacer un milagro y yo seguro que creo en él. ¿Se acuerdan? Este hombre, el rico que había muerto, le dijo a Abraham, por favor manda que le prediquen a mi familia porque hay 5 hermanos y no quiero que vengan para acá. Y él le dijo, si ellos están con un corazón duro, no van a creer aunque alguien se levante de la tumba. A veces pensamos, oh, si hubiera un milagro, si hubieran sanidades, mucha gente va a creer. Hermanos, nadie cree. Porque la fe no viene por el oír. Perdón, la fe viene por el oír y no por el ver. Y este gran milagro, esta gran manifestación del poder de Dios, finalmente, a los ojos de Elías fue un fracaso. Y vamos a ver el próximo domingo cómo esto le afectó en su ánimo a tal punto que nuestro héroe, el tisbita, cayó en una depresión. ¿Es bíblico la depresión? ¿Qué nos dice la Biblia de la depresión? Eso vamos a ver la próxima semana. Padre, gracias te damos por tu palabra. Te damos gracias por enseñarnos. Y te pido, Padre, que hables con cada uno de nosotros. Nuestro altar está puesto entre Betel y Jai, para ayudarnos a discernir entre la casa de Dios y la casa del desperdicio. Necesitamos activar nuestro altar. Necesitamos mantener activo nuestro altar. Necesitamos restaurar nuestro altar. Señor, te pido que guardes esta verdad en nuestro corazón. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.